Bueno, jóvenes, continuamos entonces con la solución de preguntas tipo ICFES a eventos electromagnéticos. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta pregunta, vamos a continuar con esta pregunta. Esta pregunta, tomada del archivo del ICFES, de eventos electromagnéticos, hace lo que les he comentado a ustedes, relacionar conceptos cercanos, o sea, conceptualizar. Entonces vamos a leerla, vamos a mirar qué conceptos en esta pregunta se relacionan y qué es lo que piden en esta pregunta. Bueno, vamos entonces a mirar. Comencemos. Entonces esta pregunta número uno. Dos esferas uno y 2. Entonces aquí vemos las esferas uno y 2, ¿sí? Correcto. Dos esferas uno y 2 con cargas iguales. Ojo, punto. Entonces, cuando dice cargas iguales, por decir algo, coloquémosles un signo, pues coloquémosle positiva a ambas. Inmediatamente, siempre el autor de cada pregunta, siempre, obviamente, coloca una pista. ¿Qué significa que las cargas sean iguales? Inmediatamente, pues ya sabemos que por la ley de las cargas se van a repeler, ¿o no? O sea que aquí va a dar una fuerza, o sea que la carga 1 va a repeler a la carga 2, o sea, la va a empujar o la va a alejar hacia la derecha, y a su vez la carga 2 va a repeler a la carga 1 hacia la izquierda. Bueno, entonces sigamos leyendo entonces. Bueno, dice, entonces dos esferas 1 y 2 con cargas iguales se encuentran sobre una superficie lisa no conductora. Es muy importante esa parte, cuando dice superficie lisa no conductora. Cuando dice superficie lisa es que no hay rozamiento, o sea que estas esferas se pueden deslizar fácilmente. Y no conductora es que esta superficie no permite la conducción, o sea que no hay problema, las cargas van a estar ahí muy juiciosas, o sea, los cuerpos cargados no se van a descargar. Recuerden jóvenes que un cuerpo, por decir algo, por ejemplo, eh, digamos esa esfera positiva, si estuviera en contacto con tierra, ya vimos nosotros que si a ella le falta electrones, ¿qué le va a hacer ella a la Tierra? Le va a robar electrones, o sea, le va a quitar electrones para, obviamente, volverse neutra. Bueno, entonces, sigamos leyendo la pregunta. Entonces, tenemos claro de que hay una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. O sea que este hilo que está acá, ¿cierto? Es un hilo no conductor. ¿Qué significa no conductor? Pues significa obviamente que que no va a haber intercambio de cargas entre ellas, o sea que ninguna de las dos esferas le va a quitar carga a la otra. Bueno, o sea que en otras palabras las cargas tanto para la esfera 1 como para la esfera 2 van a permanecer intactas. Bueno, o sea que se van a estar siempre repeliendo. Dice, la esfera 1 está fija a la superficie. O sea que aquí está atornillada, si vemos que ahí está atornillada, muy bien. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera es. Entonces miren lo interesante acá. Entonces acá que está preguntando esto, está diciendo que si yo corto el hilo acá, o sea si este hilo se corta, obviamente esta esfera que está acá está fija, pero esta va a salir disparada hacia la derecha porque está siendo repelida, ¿cierto? La esfera 1 le está haciendo una fuerza de repulsión, pero obviamente cuando esta esfera empieza a caminar, o sea, empieza a ir hacia el lado, cuando la esfera 2 empieza a irse hacia el lado, digamos la esfera 2, cuando se empieza a alejar, nosotros tenemos que pensar qué pasa con la fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza? Entonces, a medida que la esfera se aleja de acá, a medida que se va alejando, vemos que, así como los imanes, esta esfera va perdiendo fuerza. O sea que si inicialmente la fuerza era de este tamaño, acá la fuerza va a ser de un tamaño mucho más pequeño, y acá la fuerza va a ser de un tamaño mucho más pequeño. Por lo tanto, es obvio que la esfera se va a mover más despacio. ¿Qué significa más despacio? Que su aceleración, como dice acá, su aceleración va a disminuir, lo mismo. O sea que
La aceleración aquí va a ser grande, aquí va a ser cada vez más pequeña y aquí mucho más chiquita, porque se va a mover más despacio. En otras palabras, cuando x cada vez se vuelve más grande, cuando x, la distancia que separa, se vuelve más grande, la aceleración se vuelve más chiquita, más pequeña. ¿Cuál de esos gráficos muestra que cuando x, cuál de estos gráficos muestra que cuando x se vuelve grande, cuando x aumenta, este es un plano cartesiano, x es esto, la distancia, cuando esta x se vuelve más grande, cuál muestra que la aceleración disminuye? Si nosotros miramos la A, vemos que cuando x se vuelve más grande, la aceleración acá muestra que aumenta. O sea que eso es falso. Ya sabemos que no, que tiene que disminuir, porque la fuerza se está volviendo más pequeña. Bueno, miremos la C. La C muestra que cuando x se vuelve más grande, la aceleración también aumenta. O sea que es falso. Ya dijimos que la aceleración tiene que disminuir. Y en la D muestra que cuando x se vuelve más grande, la aceleración permanece constante. Ni aumenta ni disminuye. Permanece constante. Por lo tanto, o sea que aquí permanece constante, CTE constante. Por lo tanto, esto es falso. La fuerza está disminuyendo. La aceleración, el movimiento tiene que disminuir. Por lo tanto, la única respuesta que muestra que cuando la distancia x aumenta y la fuerza o el movimiento disminuye es la B. Ok. Bueno, entonces aquí sacamos una conclusión y es que la evaluación por competencias, o sea, la competencia comunicativa que yo les he comentado harto y que molesto mucho hablando de ella, es precisamente eso. ¿Qué pidió este problema? Simplemente pidió aplicar la ley de las cargas y hablar del concepto de fuerza, acá este concepto, o sea, relacionar el concepto de fuerza, que a medida que se alejaba la esfera se va disminuyendo, por lo tanto también su movimiento, o sea, su aceleración también va disminuyendo, a medida que esta x se va volviendo cada vez más que grande. O sea que es típicamente, netamente una conceptualización, relacionar el concepto de fuerza con el concepto de aceleración con el concepto de distancia x. Aquí tenemos entonces otra pregunta tomada de exámenes que han salido, que los estudiantes han presentado en años pasados y que nos muestra precisamente la forma muy particular que pregunta o que hace preguntas el ICFES. Bueno, entonces manos a la obra. Entonces miremos. Entonces, ¿qué dice la pregunta 9 y 10? Vamos a comenzar entonces con la pregunta número 9. Dice, bueno, vamos entonces a leer el texto inicial. Como siempre, pues obviamente tenemos acá arriba un texto, ¿sí? Este texto, pues, que es competencia comunicativa, o sea, lectura, pues obviamente que debemos leerlo. Preguntas 9 y 10. Dice, en el conjunto esquematizado en la figura 1, entonces miramos acá que efectivamente hay una figura 1, una figura 2 y una figura 3. O sea que ya tenemos identificado, ¿cierto? Tres figuras. Entonces, en el conjunto esquematizado en la figura 1, las varas 1, 2 y 3, ¿cómo así que las varas? Entonces yo voy a mirar qué son las varas. Si nosotros miramos acá, vemos que acá dice vara 1. O sea que, esto sería una vara o listón o listón de madera, una vara, ¿cierto? La vara 1. Acá habla de la vara 2 y acá habla de la vara 3. Ahí estamos mirando nosotros. Si nosotros miramos esto y agrandamos, ¿cierto? Estamos dándonos cuenta que efectivamente estamos hablando de tres varas. ¿Sí? Vamos entonces a cambiarle de color, por decir algo. Cambiemos de color a el pincel
Entonces estamos hablando de la vara 1, la vara 2 y la vara 3. Perfecto. Eso es lo que está diciendo. Entonces voy entonces a disminuir de nuevo para ver bien la pregunta. Bueno, entonces tengo la vara 1, la vara 2 y la vara 3. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, las varas 1, ¿dónde estoy leyendo? Estoy leyendo acá. Entonces dice, las varas 1 y 2 y 3 están cargadas eléctricamente. ¿Qué significa que estén cargadas eléctricamente? O que le faltan electrones, ya hemos visto, o que le sobran electrones. Bueno, entonces dice acá el ejercicio. La vara 1 puede girar alrededor del punto O. O sea que alrededor de este punto O, ¿cierto? Esta vara puede o moverse hacia allá o moverse hacia allá. Es como una balanza que está girando, ¿cierto? Listo. Dice la vara 1 alrededor del punto O y soporte de hilo son de plástico. O sea que estos soportes, este soporte, ¿cierto? Y este hilo son de plástico. ¿Qué garantiza eso? Garantiza de que no haya lo mismo de siempre, que los cuerpos no se van a descargar, que no haya intercambio de electrones, nada de eso. O sea que los cuerpos permanezcan cargados eléctricamente. Bueno, entonces, dice ahora, si la vara 2, entonces vamos a comenzar. Si la vara 2 se acerca a la vara 1, como se indica en la figura 2, entonces esta vara 2, como vemos acá, se está acercando a la vara 1. Si la vara 2 se acerca a la vara 1, como indica en la figura 2, la esfera de icopor desciende, o sea que esto desciende. Pero si esto desciende es porque esta vara, repelió, o sea, empujó esto hacia allá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos nosotros a colocar signos. Entonces vamos a utilizar signos para no tener que pensar demasiado. Entonces vamos a suponer que, por decir algo, si hay una repulsión entre esta vara 2 y la vara 1, ¿cierto? Para que esto suba y esto baje, entonces vamos a decir que entonces, por decir algo, coloquémosle un signo. Por ejemplo, si la vara 2 es positiva, la vara 1 también tiene que ser positiva. ¿Para qué? Para que cuando esta vara 2 se acerca, esto es repelido y acá esta esfera baja, como dice acá. La esfera de icopor desciende. Bueno, ok, sigamos. Ahora viene la tercera parte. La última parte que dice, si la vara 3 se acerca a la vara 1, como se ilustra en la figura 3, o sea, en esta figura, entonces esta es la vara 3 y esa vara 3 se está acercando a la vara 1, ¿cierto? Y dice que la esfera de icopor también desciende, o sea que cuando esto se acerca acá, esta esfera de icopor también desciende. Entonces, pues obviamente, si nosotros ya bautizamos esta vara como positiva, ¿cierto? Como positiva, listo. Y si la vara 3, esta vara 3 se acercó, ¿cierto? Se acercó y esto empezó a descender, es porque la vara 3, esta vara 3 atrajo a esta vara, la vara 1, la atrajo, hubo una atracción. Y si hubo una atracción significa que entonces la vara 3, o sea que si la vara 1 es positiva y la vara 3 atrajo a la 1, es porque la vara 3 debe ser negativa, para que haya una fuerza de atracción, para que esto suba y esto también baje, como dice acá que la esfera de icopor también desciende. Listo, entonces ya tenemos los signos. Vamos entonces a colocarlos vamos a resaltarlos. Los signos ya los tenemos entonces. Entonces vamos a resaltar los signos. Tenemos que la vara 2, espérense un momentico. Entonces tenemos que la vara 2 es positiva. Tenemos que la vara 1 es positiva, pues le asignamos signos para no equivocarnos. Y tenemos que la vara 3 es negativa. Bueno, entonces vamos a leer el problema número 9. ¿Listo? Ahora entonces concentrémonos en el problema número 9. Vamos entonces a leer acá el problema número 9. Dice, comparando las experiencias descritas se puede concluir que A. Comencemos leyendo la respuesta A.
Las cargas netas de las tres varas son del mismo signo. Vemos que eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque aquí encontramos positivo y acá encontramos negativo. O sea que las tres esferas, las tres varas no tienen el mismo signo. O sea que eso es falso. O sea que no tienen el mismo signo. Por lo tanto, la respuesta A es falsa. Miremos la respuesta B. La carga neta de la vara 1 es de signo contrario a la de la vara 2. La vara 1 es de signo contrario. ¿Dónde está la vara 1? Si nosotros miramos, la vara 1 es esta, ¿cierto? Y la vara 2 es esta. Y dijimos que cumpliendo las condiciones del problema, ambos tienen el mismo signo. Y acá dicen que tienen signos contrarios. O sea que la respuesta B es falsa. ¿Listo? Es falsa. Bueno, entonces, entonces vamos a cambiar de color. Bueno, entonces, a ver, dice ahora, miremos ahora la respuesta C. Si se acercan las varas 2 y 3, estas se atraerán. ¿Cuál es la vara 2? Esta, la de signo positivo. ¿Y cuál es la vara 3? La de signo ¿qué? Negativo. ¿Y será que un positivo atrae a un negativo? Sí, claro, cargas de diferentes signos se atraen. O sea que si se acercan las varas 2 y 3 que tienen signos contrarios, ¿se atraerán? Sí, eso es cierto. O sea que la respuesta es la C. Sin embargo, tenemos que leer todas las respuestas. Entonces vamos a leer todas las respuestas y entonces vamos a leer la respuesta D. Las varas 1 y 3 tienen cargas del mismo signo. Las cargas 1 y 3. ¿Dónde está la carga 1? La carga 1, pues aquí vemos nosotros que la carga 1 o la vara 1 tiene carga positiva y la vara 3 tiene carga negativa, o sea, tienen signos contrarios, pero acá dicen que tienen el mismo que signo, o sea que esto es falso. O sea que indudablemente la respuesta es la C. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio que es continuación, que es hermanito del anterior que acabamos de hacer. Bueno, dice ahora, ejercicio número 10. Dice, si ahora se acercan simultáneamente las varas 2 y 3 a la vara 1, bueno, es muy importante saber entonces qué signos tenían. Entonces vamos a mirar qué signos tenían estas varas. Eh, bueno, eh, Bueno, si nos acordamos, estas dos varas tenían el mismo signo positivo y este tenía signo negativo. ¿Listo? Entonces dice acá lo siguiente. Dice, si ahora, entonces dice acá el ejercicio que si ahora se acercan simultáneamente las varas 2 y 3 a la vara 1, como se indica en la figura, ¿sí? Como se indica en la figura, se puede afirmar que. Entonces, a ver, qué efecto le produce la vara 2 a la vara 1? La está repeliendo. Si esto sube, esto baja. Bueno, voy a cambiar de color para mirar. Bueno, ahora vamos a mirar el efecto que le produce la vara 3 a la vara 1. Si la vara 3 es negativa y la vara 1 es positiva, cuando se acercan, esta va a ser atraída. Y si esto sube, esto también baja. O sea que la esfera va a recibir dos fuerzas hacia abajo. ¿Cuáles? Esta y esta, que van hacia abajo. Entonces vamos a leer las respuestas. Entonces vamos a ver qué se puede afirmar de eso. Vamos con la respuesta A. Entonces vamos a ir mirando la respuesta. La respuesta A dice, la esfera de Icopor descenderá más rápidamente que en las situaciones anteriores. Bueno, obviamente aquí hay una cosa que es que esto es cierto. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que una fuerza actúe bajándola que actúen dos fuerzas, estas y estas. O sea que la A es cierta, la esfera de Icopor descenderá más rápidamente. Claro, porque hay dos fuerzas que están haciéndola descender más rápidamente. Porque hay dos varas que están logrando eso. Bueno, pero miremos las otras respuestas. Miremos la respuesta B y la respuesta
C y D. Miremos la B. La vara 1 quedará en equilibrio. No, imposible. Si hay dos fuerzas, hacia abajo, imposible que esto esté en equilibrio. Es imposible, no hay posibilidad. La única forma es que vayan en sentidos contrarios. Bueno, miremos, entonces, o sea que la B es falsa. Miremos la C. La vara 1 se descargará. Bueno, acá la única manera de que la vara 1 se descargue es que haya contacto con las varas. No hay forma de intercambiar electrones, por lo tanto no hay forma de que se descargue, o sea que es falsa. Y miremos la D. La esfera de icopor subirá y bajará alternadamente. Eso es imposible, ¿por qué? Porque necesariamente dos fuerzas que van para abajo hacen que esto baje. O sea que esto no se va a poner a subir ni a bajar, o sea que esto es falso. O sea que indudablemente, sin ninguna duda, la respuesta es la A. Bueno, ahora entonces vamos a resolver la pregunta, esta pregunta, la número 4, también tomada de exámenes anteriores, muy al estilo de ICFES, muy del ICFES, obviamente, es del ICFES. Entonces vamos a leerla despacio y vamos entonces a resolverla por ley de cargas. Todo esto ha sido ley de cargas. Bueno, vamos a leer la pregunta número 4. Bueno, ¿qué dice la pregunta número 4? La pregunta número 4 dice, las esferas metálicas que se muestran en la figura se cargan con 1C. Yo ya expliqué que es 1C. 1C es un coulomb. O sea, cargarlas con un coulomb significa, recuerden que un coulomb, habíamos dicho nosotros que un coulomb era aproximadamente 6,2 trillones de electrones. Trillones de electrones. O que faltan o que sobran de un cuerpo. Faltan o sobran en un cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que esas esferas metálicas, si las vemos acá, que hay dos esferas, esos son la A y la B, ¿cierto? ¿Sí? Y cada una tiene un coulomb, además que muestra la figura y además que dice que un coulomb positivo, porque no hay número negativo. Si vemos acá y agrandamos, efectivamente vemos positivos y positivos. Acá vemos efectivamente, aquí vemos positivos y positivos. ¿Qué va a pasar acá entonces? Si ambos son positivos, si ambos son positivos, obviamente va a haber una fuerza de repulsión. ¿Qué le va a hacer B? ¿Qué le va a hacer B a A? Pues la va a repeler, o sea, la va a empujar hacia abajo. Le va a hacer una fuerza hacia abajo de repulsión, alejándola, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces acá dice, sigamos leyendo, dice, la balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia X. O sea que esta balanza, esto que está acá, ¿cierto? Se equilibra. ¿Qué significa que se equilibra? Que este contrapeso ni baja ni sube. O sea que en otras palabras, ni esto baja ni esto sube. Bueno, entonces, ok, entonces vamos a mirar la pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos en la pregunta. Bueno, entonces dice, se pone una tercera esfera, ojo, mire lo que dice acá, se pone una tercera esfera a una distancia 2D por debajo de la esfera A. Ojo, o sea que aquí por debajo de esta esfera, voy a limpiar un poquito acá esto. Entonces dice que se pone una tercera esfera a una distancia 2D por debajo de la esfera A. O sea que aquí hay una esfera, ¿cierto? Una tercera esfera, aquí hay una esferita, ¿cierto? Por debajo de la esfera A. Ustedes ven aquí la esfera A, ¿cierto? Entonces ahí está por debajo. Y cargada con menos 12, o sea que esto tiene carga negativa, ¿cierto? Entonces sabemos nosotros que este negativo con este positivo se van a atraer, ¿cierto? O sea que esta esfera va a atraer a esto, lo va a atraer, ¿listo? Entonces dice, para equilibrar la balanza, acá para equilibrar la balanza se debe, ojo, entonces se debe, ok, entonces vamos,
toca equilibrar la balanza. ¿Y qué pasó acá? Que aquí ya hay dos fuerzas. ¿Por qué dos fuerzas? La primera era debida a B, que era una fuerza que estaba empujando A hacia abajo, porque tienen cargas iguales, miren, positiva y positiva, ¿cierto? Pero ahora viene una esfera intrusa, negativa, que también hace una fuerza hacia abajo. O sea que ahora yo tengo dos fuerzas hacia abajo, una debido a B y otra debido a C, que están bajando esta balanza. Entonces, obviamente este contrapeso tenemos que moverlo o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa en una balanza? Cuando acá hacemos más fuerza, si acá hay una masa, entonces tenemos que alejarlo más del centro. La lógica nos dice que entre más lo alejemos del centro, va a equilibrar a estas fuerzas. Por lo tanto, este contrapeso tiene que irse o alejarse del centro para equilibrar estas dos fuerzas. Entre más se aleje del centro, va a equilibrar estas dos fuerzas. Por lo tanto, la respuesta es mover el contrapeso hacia la derecha. Bueno, entonces es muy importante, como siempre, estoy mostrando que las preguntas IFES son de mucho análisis. Son de mucho análisis. Como vemos en esta pregunta, entonces, es como si nosotros tuviéramos acá una balanza, ¿cierto? Y acá colocáramos personas encima de esta balanza y por acá tuviéramos, obviamente, que esta balanza va a bajar, este brazo va a bajar y este va a subir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para equilibrarlo? Pues obviamente tenemos que poner acá un contrapeso, ¿cierto? Pero hacia acá colocamos muchas personas, demasiadas personas, o sea que esto se me vuelve muy grande, ¿cierto? Este contrapeso debo alejarlo del centro para equilibrar la balanza. Eso se llama el concepto de giro o de torque que vamos a ver más adelante.